nada en contra de eso. Aquí se sabe que flores con dólar a menos de 2.000 pesos no funciona. Eso es lo que están diciendo las gentes que saben. O sea que aquí podemos estar, ministro Restrepo, metidos en un problema de una proporción absolutamente descomunal. Descomunal. O sea, son créditos que apenas están empezando a cumplirse y ya estamos hablando de un número de siniestrados, pues que puede que en números no sea muy grande, porque son relativamente pocos, son, no sé, unas 60 personas o empresas, pero estamos hablando ya de cerca de 70.000 millones de pesos embolatados. La doctora Daira Galvis ha dicho aquí que aquí hay problemas delictivos gravísimos. Yo no soy abogado. Yo realmente, digamos que sobre eso espero la opinión de los expertos. Y me parece muy respetable la doctora Daira Galvis, pero aquí sí hay una cosa que es por lo menos de una irresponsabilidad inaudita. Esa es la primera conclusión que hay que sacar aquí. Si pagan es un milagro. Si pagan es un milagro y estamos hablando de 38.000 millones de pesos embolatados. Bueno, esto tiene más detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? el Finagro ni nadie vigiló cuidadosamente lo que estaba sucediendo con estas platas. Estos créditos se empezaron a entregar desde el 2008 y Finagro empieza a hacer visitas en mayo pasado. Apenas en mayo pasado empieza a hacer visitas a ver de qué pasaba y entonces empiezan a descubrir cosas como que una empresa que se llama Astral Flowers utilizó el crédito para mover unas estructuras a Suezca. Otra, Benmar, montó un cultivo de tomate, en donde decían tenía que tener flores. En otra empresa, Rosalinda, dice que no hay ningún cultivo de nada, donde debería haber un cultivo de cualquier cosa. Otro dice que no sembró flores sino papa. Estos son informes de Finagro. Y ojo con esto, desde empezando este año, habían empezado las denuncias, desde febrero al Banco Agrario, a la Junta Directiva del Banco Agrario, diciéndoles que ahí podía haber problemas de corrupción. Y el viceministro de Agricultura lo que dice es que no, que esos que hacen esas denuncias tienen el propósito de causarle daños al gobierno nacional. Y a mi juicio no se toman las medidas que se han debido empezar a tomar desde el principio, por lo menos cuando se empezó a ver que este asunto se estaba pegando la complicada del siglo. La complicada del siglo. Como es natural también, digámoslo de paso, el grueso de la plata lo pone el Banco Agrario. Sí, los bancos privados ya conté cómo se zafaron de una cartera que tenían flojonga seguramente y la convirtieron en cartera pues de esta, no de recursos propios sino de recursos Finagro. Pero si uno va y mira, de todos modos el grueso de la plata lo puso el Banco Agrario, que era otro campanazo de alerta para decir qué está pasando aquí, que ni siquiera con estas gabelas a los bancos, los banqueros privados quieren prestar recursos, porque por supuesto, aun cuando haya garantía de crédito FAC, en general en el negocio bancario, pues digamos lo razonable es que no se siniestren los créditos, porque eso no deja de generar problemas de uno o de otro tipo. Como si esto fuera poco, el 20 de julio pasado, y ya se había empezado a hablar de esta cosa, el ministro Andrés Fernández intentó regalarles otros 50.000 millones de pesos a los floricultores. Eso alcanzó a estar aprobado. El ministro Fernández incluso dice que eso fue consultado con usted, doctor Restrepo, y usted, yo lo oí en los medios de comunicación, alcanzó a decir que estaba de acuerdo con eso. Afortunadamente, entiendo, se echó hacia atrás y está bien que eso se corrija, porque eso hubiera sido un disparate total. Coger otros 50.000 millones de pesos de otra línea subsidiada, no de créditos, sino regalados todos, y habérselos echado a esta plata mala para seguir agravando este problema del que estamos hablando. Hay algunos casos de ciertas empresas que vale la pena mencionar porque a mi juicio son ilustrativos. Yo quiero referirme particularmente a un caso que se ha mencionado mucho, pero resaltarlo, porque a mí esto me impresiona, que es el caso de la mayor deuda del sector de las flores, que es el caso de la deuda del grupo Nanetti, que son 74.000 millones de pesos. Pero contar esto, que es lo que me irrita particularmente, el grupo Nanetti es quien resulta comprándole a Dol
en marzo del 2009, o sea, hace nada, 8 empresas. Pero esas 8 empresas ya llegan con crédito de estos, con FAC de 100%, a una transnacional como DOL, FAC del 100%, propietaria de terrenos en la sabana de Bogotá. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Cuando a los pobres de Colombia, porque esto está lleno de pobres del sector agropecuario, les toca recurrir a los agiotistas, ¿sí? O a rezar el rosario a ver si las cosas les funcionan bien en sus producciones agrícolas. Bueno, eso de DOL lo compra Nanetti, el grupo Nanetti. Entonces Nanetti se queda ya con 3 empresas porque algo tenían de ellos. Y esa deuda está en 74.000 millones de pesos con FAC del 100%. Sobre esto se ha hablado mucho en los medios de comunicación, las actuaciones de esta empresa, y no voy a detenerme, simplemente señalar que esta es la realidad que tenemos. Yo no puedo hablar de las garantías colaterales con más detalle que el que ya mencioné, que es muy grave, porque el Ministerio no me da esa información. El Ministerio dice que esos detalles hacen parte de la reserva bancaria. Entonces el punto que quiero señalar es que no logro entrarle al detalle a ver qué tan buenas son las garantías, ¿sí? Porque no lo puedo hacer, no tengo la información. Pero digamos que las cosas se diseñaron para que sean malas. Si hay algún menso que las dio buenas, pues bueno, sí. Pero la cosa pues está cantada en una cierta dirección. El otro punto que quiero mencionar es el punto de las relaciones laborales. Ese es un punto que a mí me interesa particularmente, porque esto en buena medida se ha montado, el pretexto, digamos, que se utiliza para este tipo de desafueros, es decir, no, es que los trabajadores. Entonces digamos que si hay una cosa que es bien discutible en Colombia son las relaciones laborales en el sector de las flores. Primero, 70% son mujeres. Eso a mí ya me llena de sospechas, porque normalmente donde hay mucha mujer es porque las condiciones laborales son más malas, aprovechándose de que las mujeres, con frecuencia madres solteras, viudas, etcétera, pues son personas que tienen menos capacidad, digamos, de resistencia y de lucha. Apenas 5% afiliados a sindicatos, o sea, ese derecho en la Constitución de crear sindicatos prácticamente no existe en el sector de las flores. Predominan los contratos a término fijo que permiten que a las personas las echen con una facilidad inaudita. Generalmente hay salario mínimo legal, pero el pleito está en que también con mucha frecuencia les escamotean las horas extras, las vacaciones pagas, les miden cada segundo, o sea, un régimen realmente supremamente duro de trabajo. Hay problemas de salud extremadamente graves, sobre eso hay estudios publicados por la revista Focus del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que señala que esos invernaderos son como unas especies de cámaras de gas, donde la gente trabaja con hasta 127 tipos distintos de pesticidas. Y dice el Departamento de Salud de Estados Unidos que el 20% de esos pesticidas están prohibidos para su uso en Estados Unidos. Con este agravante, como las temperaturas suelen ser muy altas, los poros por el calor se abren, o sea que los niveles de absorción y el envenenamiento son mayores. Dice el Instituto de Salud Pública de México, que fue contratado por el Instituto de Salud Pública de Colombia, que en el caso de las mujeres que trabajan en estas empresas de flores, los abortos espontáneos duplican el promedio de las mujeres que no están en floricultura. O sea que hay un problema laboral de condiciones bien complicadas. Y en medio de esta crisis, tampoco me voy a detener porque hay información abundante, pues ha pasado de todo. No les pagan los salarios, no les reconocen las prestaciones, les descuentan las afiliaciones a la seguridad social, pero no pagan la seguridad social. O sea, cuando el trabajador se enferma y va a que lo atienda la supuesta EPS en la que está afiliado, le niegan la atención porque resulta que el patrón no ha pagado. O sea, este es un problema de extrema gravedad que se está allí presentando. O sea, en buena medida la crisis, ojo con esto, colombianos, esta crisis que ya he mencionado tiene en buena medida origen en la revaluación de la moneda, la están pagando los trabajadores, mediante sistemas cada vez más duros de contratación, mediante sistemas de expoliación cada vez más inicuos, diría yo. Y las cifras son elocuentes.
La productividad laboral en toneladas está prácticamente congelada entre el 2002 y el 2009, o mejor, ha descendido un poquito, del orden de 2 toneladas por trabajador. Pero la productividad laboral en plata ha crecido en este mismo periodo en 36%, con una tasa promedio del 5% anual. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que están apretando a esos trabajadores laboralmente para que en buena medida sean ellos los que paguen la revaluación, para que en buena medida sean ellos los que paguen la revaluación mediante condiciones laborales de intensificación del trabajo y de escamotearles ingresos laborales de cualquier tipo. El segundo aspecto que quiero mencionar tiene que ver con la relación, por lo menos muy curiosa y llamativa, que hay entre los productores de flores y la campaña de Andrés Felipe Arias. En esa campaña, de acuerdo con reportes oficiales, hay 117 personas naturales que aportaron, y de esos 43 de esos recursos los consiguió Azocolflores. Yo tengo probado, pues, muchos de ellos son floricultores, yo supongo que los otros también. Estos son causas de investigación enredadas, porque hay que ir a descifrar quién es el dueño de la empresa, etcétera, etcétera. Pero estamos diciendo que el 35% son floricultores. Ahora, si uno dijera cafeteros, de pronto diría, bueno, pues en Colombia hay como 500.000 cafeteros, o lecheros hay 500.000, pero es que floricultores hay 300. Entonces, 300 es el 0,000 nada por ciento del total de los colombianos. Y que aporten el 35% de las personas que aportaron es muy llamativo. Por supuesto que sí. Ahora, yo entiendo que en estas circunstancias adoren a Arias, San Arias. Por supuesto que sí, porque si a uno le organizan las cosas de esta manera, tiene que quererlo más que nadie, porque el colmo desagradecido sería que no fuera así, ¿cierto? Aquí está la lista de aportantes, ¿no? De la campaña de Andrés Felipe Arias, Nicolás Nanetti, Jaime Mauricio Restrepo, Arturo Harker, bueno, y otro poco que están aquí, que hemos podido descifrar en las investigaciones. El presidente de Azocolflores dio su milloncito, hay que decir, y eso lo ha dicho el doctor Arias, que sí, que le dieron, pero que de a poquito, ¿cierto? Cujices que les dicen en la costa, ¿cierto? Sí, sería un poco la conclusión que uno podría sacar, ¿no? Porque, pues, que a alguien le presten 74.000 millones y después de 5 milloncitos para la campaña, sí me parece bastante amarrete, por lo menos el personaje, ¿no? ¿Cierto? Una cosa, pues, que me imagino que la doctora Uribe, que era la gerente de la campaña, le decía, ole, pero esto no tiene presentación, ¿cierto? Sí, este tipo de relaciones. El último caso que quiero mencionar es el caso que compete con la doctora Beatriz Uribe, caso que hubiera preferido no tener que tratar, pero que en estos asuntos toca tratarlos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la doctora Uribe, Beatriz Uribe Botero, fue la gerente de la campaña de Andrés Felipe Arias. Empezando este año, el periodista Daniel Coronel produjo 4 artículos muy detallados sobre este caso, haciendo acusaciones a mi juicio graves y a mi juicio valederas, que yo voy en buena medida simplemente aquí a contar lo que cuenta Coronel, centrando las irregularidades en 2 o 3 aspectos que vale la pena mencionar. El primero es este. La ley dice, y se lo dijo la doctora Uribe a su equipo de recolección de recursos de la campaña, que en Colombia la ley no permite contribuciones de personas jurídicas, tienen que ser cotizaciones de personas naturales, Pedro Pérez, Juan Rodríguez, pero no puede haber plata de las empresas. Esto ella lo advirtió oportunamente. Sin embargo, empiezan las inconsistencias, ¿cierto? Que ya, digamos, su legalidad o no tendrán que establecerla los jueces, pero que yo me refiero al punto de las graves inconsistencias que aparecen. Primero, hay una circular de Marcos Alberto Osa Ramírez, que es el director de Azocolflores de Antioquia. Recordemos que hay flores aquí en la Sabana y en Río Negro, donde también tienen tierras privilegiadas. Y él entonces dice que los aportes deben venir a nombre de personas naturales, e insiste en que hay que cumplir con las normas, pero en el punto 8 de la circular se le van las luces y dice, los aportes se harán por empresa o por grupo y dependerán de su categoría. Y pone categoría 1, categoría 2, categoría 3. Galvis ha dicho aquí que aquí hay problemas delictivos gravísimos. Yo no soy abogado. Yo realmente
digamos que sobre eso espero la opinión de los expertos. Y me parece muy respetable la doctora de la Gales, pero aquí sí hay una cosa que es por lo menos de una irresponsabilidad inaudita. Es la primera conclusión, nada en contra de eso. Aquí se sabe que flores con dólar a menos de 2.000 pesos no funciona. Eso es lo que están diciendo las gentes que saben. O sea que aquí podemos estar, ministro Restrepo, metidos en un problema de una proporción absolutamente descomunal. Descomunal. O sea, son créditos que apenas lo que estaba sucediendo con estas platas. Estos créditos se empezaron a entregar desde el 2008 y Finagro empieza a hacer visitas en mayo pasado. Apenas en mayo pasado empieza a hacer visitas a ver de qué pasaba y entonces empiezan a descubrir cosas como que una empresa que se llama Astral Flowers utilizó el crédito para mover unas estructuras a Suezca. Otras veces están empezando a cumplirse y ya estamos hablando de un número de siniestrados, pues que puede que en números no sea muy grande porque son relativamente pocos, son, no sé, unas 60 personas o empresas, pero estamos hablando ya de cerca de 70.000 millones de pesos embolatados. La doctora que hay que sacar aquí, y si pagan es un milagro. Si pagan es un milagro y estamos hablando de 38.000 millones de pesos embolatados. Bueno, esto tiene más detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? el Finagro ni nadie vigiló cuidadosamente